Hola, buenas tardes compañeros. Yo les voy a hablar sobre un artículo de revisión. Se llama La epigenética, sus mecanismos y significados en la regulación génica. Este artículo fue revisado por Nicolás Hope de la Barrera, quien es un doctor de ciencias biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, el cual es genetista. En la introducción tenemos que el término epigenética fue introducido en 1942 por el genetista y embriólogo escocés Conrad, quien lo usó para referirse a la ejecución del fenotipo a partir de las instrucciones potenciales de un genotipo bajo el supuesto de que la información de los genes ha de recorrer un camino para su expresión en el que se pueden ocurrir reajustes dentro de un rango de variación, aunque este concepto fue cambiando mientras la ciencia iba avanzando. Fue así cuando se descubrió que los factores de los que depende la expresión de los genes en los organismos pluricelulares, especialmente la modificación del ADN o de la región cromosómica en que se encuentran sin que haya cambios en la secuencia de bases ni por tanto en la información genética que contienen. Según un modelo propuesto por Britton y Davison en 1969, en el genoma de los vertebrados existen varios tipos de genes que interactúan para controlar de forma selectiva la expresión de otros genes y el destino de las células en desarrollo. La mayoría de los fenómenos epigenéticos están relacionados con modificaciones bioquímicas e estructurales de la cromatina. Bajo determinadas circunstancias, se producen en el ADN o las proteínas a las que están unidas modificaciones epigenéticas que repercuten en los estados fisiológicos de la fibra de la cromatina, sin que varíe la secuencia de bases nucleotídicas del ADN de los genes, quedan en condiciones de expresarse o no, dependiendo de la accesibilidad de los factores de expresión y de las enzimas que catalizan la síntesis de los ARN mensajeros para la transcripción de la información genética. Para entender un poco mejor esto, hay que recordar que en las células de los eucariotas el ADN está repartido en varias piezas. Los cromosomas, que a lo largo del ciclo celular pasan por fases de relajación y compactación, a lo que contribuyen unas proteínas de carácter básico, que son las histonas. Las histonas son proteínas que se encuentran en el núcleo de las células eucariotas y son encargadas de compactar el ADN. La cromatina, componente de cada cromatida de los cromosomas, consta de dos tipos de moléculas en la misma porción, el ADN y las histonas. Las histonas son de 5 tipos: H1, H2A, H2B, H3 y H4, como las que se muestran en las imágenes. Las 4 últimas forman unos complejos de 8 moléculas por la unión de 2 en 2, constituyendo el soporte sobre el que interacciona de forma iónica el ADN. El papel de las histonas es fundamental en los estados de condensación y de descondensación de la cromatina, que ha de estar descondensadas en las regiones de los genes que se vayan a expresar. Como se puede ver en la siguiente imagen, en la cola de las histonas es donde se metila o ocurre la modificación de histonas. Para que esto nos quede un poco más claro, vamos a tomar como base las regiones promotoras, que son secuencias de ADN que se encuentran antes de un gen y que controla su transcripción. Como ya sabemos, estas regiones promotoras se caracterizan por tener una caja, que es la caja TATA, o en este caso la secuencia de guanina y citosina, que es aquí donde se va a llevar los mecanismos epigenéticos, en el cual en este artículo se hablan de 3, que es la metilación, el código de histonas y las modificaciones por ARN intertransferencia. Para comenzar, tenemos la metilación del ADN, que consiste en la adición de grupos de metilo al carbono 5' en los lugares de unión a la base citosina en los dinucleótidos CpG del ADN. En general, en el genoma de una célula ya diferenciada se encuentra un mosaico de regiones metiladas y no metiladas. Las regiones metiladas sufren una condensación del ADN conducente al silenciamiento de los genes en ellas incluidas, mientras que las no metiladas son accesibles a los factores y enzimas de transcripción, quedando en condiciones de expresión.
Podemos decir que la metilación es el silenciamiento génico, el cual decide cuáles genes se expresan y cuáles genes no se expresan, añadiendo un metilo en la citosina 5', como se muestra en las imágenes. En la imagen que estamos observando se puede ver el proceso de metilación, en el cual está el cromosoma, la cromatina se desenrolla, pero en la parte de abajo, donde están las histonas, se está metilando, se agregan metilos, lo que hace que la histona se compacte y ya no se pueda leer ese gen. Pero por el contrario, si no tuviéramos la histona metilada, este gen sí se podría leer. Por otro lado, tenemos las modificaciones epigenéticas de las histonas, que al igual que el ADN, las histonas también pueden recibir radicales metílicos a los que se unen otras modificaciones como la acetilación, la fosforilación y la ubiquitinación. Estas modificaciones pueden alterar la estructura de los nucleosomas, contribuyendo a una mayor o menor compactación de la cromatina. A esto también se le conoce como código de histonas, que mediante la modificación de determinados aminoácidos contribuye a hacer más laxa o condensa regiones de la cromatina, permitiendo así el acceso o no de los factores y cofactores necesarios para la expresión génica. Por ejemplo, la acetilación de las histonas H3 y H4 está asociado, grosso modo, a una descondensación de la cromatina, lo que facilita la activación génica. Por otra parte, la fosforilación de la histona H3 produce el efecto contrario, que significa que esta condensa la cromatina y no permite que se lean los genes. Por su parte, la metilación de las histonas tiene lugar en determinados aminoácidos del extremo aminoterminal. La lisina y la arginina reciben uno o varios radicales metílicos que producen una compactación de la fibra, mientras que la acetilación de la lisina produce el efecto contrario. Todos estos cambios mencionados son reversibles y a ello atribuyen enzimas como la metiltransferasa, acetiltransferasas, demetilasas, desacetilasas, entre otras. Estas modificaciones no son tan estables y no se copian fielmente, pudiendo desaparecer al cabo de unas pocas generaciones celulares. Por ejemplo, aquí podremos ver los diferentes niveles de condensación del ADN y en qué parte del ciclo se encuentran. Otras modificaciones epigenéticas son las determinadas por los llamados ARN de intertransferencia, RNAi, microRNA o ARN no codificante, ncRNA, que son pequeñas moléculas de ARN de aproximadamente 20 bases nucleótidas que, directamente u organizados en complejos llamados RIS, son capaces de interferir en la expresión de determinados genes o regiones del genoma, lo que puede determinar la hipermetilación y condensación de regiones cromosómicas que pasan a la condición de heterocromatina. A este tipo de efecto se debe la inactivación al azar de uno de los dos cromosomas X en las células durante el desarrollo embrionario temprano en las hembras de los mamíferos. Este fenómeno es llamado leonización y se considera como un mecanismo de compensación de dosis génica para moderar la sobreexpresión de las hembras con relación a los machos. Los ARN de intertransferencia intervienen en la condensación de determinadas regiones del genoma relacionadas con la impronta genómica, que determina de forma diferencial la actividad de los genes afectados en los gametos paternos y maternos. En el artículo se menciona que el verdadero significado de las modificaciones epigenéticas tiene que ver con la regulación de la expresión genética, que obedece a la necesidad de un patrón de actividades génicas que haga posible la diferenciación celular y el hecho de que en cada momento del desarrollo y en cada tejido y órgano se expresen solo los genes necesarios de acuerdo con su funcionalidad y queden silenciado el resto del genoma. La diferenciación celular es consecuencia de las diferencias en el epigenoma que se caracteriza por la presencia de los productos de los genes activos.
un conjunto de ARN mensajeros y proteínas específicas. En el artículo se mencionan modificaciones epigenéticas en relación con el ciclo biológico. Hay un apartado que es en el embrión temprano, en el que los vertebrados, los núcleos de los gametos masculinos y femeninos, el espermatozoide y el óvulo, al presentar diferentes grados de metilación en su genoma y tras la entrada del núcleo del espermatozoide en el citoplasma del óvulo para la formación del cigoto, se produce una serie de cambios muy llamativos en los dos pronúcleos. Tras la fecundación y a lo largo de las primeras divisiones de segmentación, las marcas de metilación del ADN de ambos pronúcleos se borran en dos rondas. La primera en borrarse es la paterna y posteriormente es la materna. Por así decirlo, sufren una pérdida de metilo para que los genes estén disponibles para que estos posteriormente se especialicen en determinada función. Con la cavitación del blastocito comienza una nueva ronda de metilación que afecta de forma diferente al embrioblasto y al trofoblasto. Las células del embrioblasto sufren una hipermetilación que afecta la práctica totalidad del genoma, a excepción de unas secuencias llamadas islas CpG, que permanecen desmetilando, quedando en condiciones de expresarse. Estas regiones de islas CpG son reguladoras de la transcripción, de modo que la metilación de diferentes islas en los promotores de diferentes genes determina su inactivación transcripcional estable en las diferentes células. Los patrones asimétricos de metilación entre el embrioblasto y el trofoblasto persistirán durante el desarrollo embrionario y la placenta. Como se puede ver en la siguiente imagen, el espermatozoide y el ovocito tienen diferentes grados de metilación. Al llegar al blastocito, se quitan estas metilaciones para que los genes estén disponibles para la lectura. Cuando esto va pasando en la gástrula, se vuelve otra vez un proceso de metilación para que ciertos genes específicamente vayan a otros órganos, a otros tejidos y tengan funciones diversas para que no solo uno tenga todas las funciones y exprese solo el gen que necesita. Después de esto, ocurre otro proceso de metilación, el cual es muy ligero y es en las islas, y se metila la mayor parte de los genes, a excepción de las islas CpG. Esto da lugar a que se expresa el genoma paterno o el genoma materno y el ciclo continúa. En el artículo se mencionan alteraciones epigenéticas no programadas. El equilibrio durante el desarrollo embrionario puede verse alterado bajo la influencia de factores ambientales internos o externos que pueden producir modificaciones epigenéticas no programadas. Las alteraciones que dieron lugar a estas modificaciones tendrían que ser borradas al pasar por embriogénesis temprano, por lo que solo emergerían en la siguiente generación. Si tuvieran lugar tras la implantación, o podría llegar a la segunda generación si hubiese afectado a los PGC del feto en formación, pero difícilmente continuará más allá de 2 generaciones. El hecho de la separación y divergencia temprana de las células somáticas y de las líneas germinal determinaría que los cambios epigenéticos en células somáticas no se transmitirán a través de los gametos. Es decir, que las alteraciones epigenéticas no programadas no son heredadas, solo son em, modificaciones que se dieron por el ambiente interno o externo. Por su parte, también se menciona la epinogénesis transgeneracional, que esto es se utiliza para señalar el impacto de factores nutricionales, hormonales o de estrés sobre el desarrollo embrionario en el útero materno, tras la implantación que pudiera trascender en generaciones posteriores, en ausencia de la exposición al entorno que desencadenó el cambio. El mecanismo epigenético mejor estudiado en la herencia transgeneracional es la metilación del ADN, porque en la epigénesis transgeneracional sí se pueden heredar a otras generaciones. Los efectos de las modificaciones epigenéticas sobre la salud
Podrían tener consecuencias en el comportamiento o la salud de los descendientes de una o dos generaciones. La información genética recibida a través de los gametos podría verse alterada por las modificaciones epigenéticas debido a efectos ambientales, especialmente durante la etapa más vulnerable, la del desarrollo embrionario y fetal, en la que se expresan la gran mayoría de los genes. La epigenética debe considerarse hoy como un estudio comprensivo de las modificaciones estructurales en las regiones del genoma por medio de marcas en el ADN y en las histonas que condicionan a la accesibilidad de los factores de transcripción e inhiben la expresión de los genes, ya que su papel no es instructivo sino permisivos. Y por mi parte yo creo que sería todo. Espero que pues les haya servido esta presentación de la epigenética y muchas gracias.